Vamos a continuar estudiando en el libro de Éxodo. Y esta noche vamos a meditar en el llamamiento de Dios, su comisión. Es como hemos cantado, es el Señor revelando a sí mismo. Tenía un propósito, es para liberar a su pueblo, rescatarlos. Y tenía un plan, un propósito. Moisés había fracasado en el principio cuando tenía 40 años porque él andaba en la carne en lugar de... Había aprendido la manera de los egipcios y usó el método de los egipcios para resolver el problema de Dios y no va a funcionar. Por ejemplo, cuando movieron el arco del pacto para ir al tabernáculo de David, David con mucha gana de glorificar a Dios, tener la presencia de Dios, tener la oportunidad de adorar y cantar y glorificar a Dios, estaba moviendo y movieron en la manera de los filisteos. Y ellos no tenían ningún problema, pero ellos no fueron el pueblo de Dios. Había una manera de mover el arca y ellos no usaron. Y porque no usaron el método de Dios, Usa falleció. Hermanos, es serio la palabra de Dios. No podemos usar los métodos del mundo para alcanzar la voluntad de Dios. Tenemos que vivir una vida de justicia. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que creer lo que dice Dios y la palabra obedecer. Hemos escuchado en el mensaje de Pastor Chris también hablando de la obediencia, la diferencia entre Moisés, entre Noé, entre como David, ellos pecaron. Pero gracias a Dios, Cristo Jesús siempre obedeciendo, siempre haciendo la voluntad de Dios. Es nuestro Redentor y Salvador. Vamos a orar y después vamos a estudiar la palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de meditar en tu palabra. Pedimos que podamos sentir más de ti, aprender más de ti, que podamos aprender cómo escuchar tu voz, cómo responder a ti. Ayúdanos a aprender mucho en el estudio de tu palabra. Envíanos al Espíritu Santo para interpretar, para revelar lo que nosotros necesitamos aprender. No estamos hablando en esta noche de liberación del pueblo de Israel, pero posiblemente hay personas que necesitan liberación de un amado, un familiar que está en esclavitud y ocupa ayuda. Ayúdanos a aprender de esta historia, cómo rescatar, cómo orar, cómo ministrar a nuestros familiares o amigos. Ayúdanos a aprender. Revélanos lo que nosotros necesitamos ver para obedecer y hacer tu voluntad. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Primero vamos a mirar y estudiar el llamamiento de Moisés mirando a su comisión. Dios dice en 3, 1 al 6, el punto es Dios revela a sí mismo. Es interesante, Moisés fue un pastor, también David en el principio de su vida un pastor. Nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor. Es que ser pastor, y no estoy hablando del pastor de una iglesia, aunque es bendición, pero estoy hablando de pastor en el campo y
dando pasto y todo esto, cuidando a los pastores, es un buen lugar de tener tiempo para meditar y estar en la presencia de Dios. Esta es la razón que muchas veces tenemos que buscar un lugar donde no hay mucho ruido, un lugar, pero yo sé que aún en lugares difíciles es posible concentrarnos y experimentar la presencia de Dios. Como el pastor en, en prisión, en una isla, no me acuerdo exactamente si es, pero estaba en un lugar horrible y estaba sufriendo y tenía que limpiar la fosa con excremento de seres humanos. Algunos de ustedes tienen que, tristemente, tenemos que hacer trabajo así, ¿verdad? En casa. Es que nosotros cuidando a mi abuela y no podía, tenía Alzheimer, no podía hacer y siempre mi mamá tenía que limpiar excremento de mi abuela. Y mi abuela, la persona que guió a ella a los pies de Cristo, entonces fue algo de amor. Y mi papá amando a mi mamá porque una razón es que el amor que mostró hacia a su mamá y buena relación. Pero no es fácil. Pero este pastor estaba con gozo que tenía este trabajo porque los guardianes no querían estar cerca y él podía cantar, alabar al Señor, repetir versículos y no llegaron para pegar o golpearlo y él dijo, qué buen lugar, sí, es buen trabajo. En el excremento de ser humano y con pala y limpiando y él con gozo en su corazón. Lo que nosotros necesitamos es el amor, amar a Dios, tener ganas de entrar en su presencia, a conocerlo y con humildad para recibir del Espíritu Santo. Pero sí, si es posible encontrar un lugar para estar a solas con el Señor. Pero aquí dice en versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Muchos piensan que monte Sinaí y monte Horeb son el mismo monte. Y está llamado aquí monte de Dios porque siempre estaba revelándose en este lugar. Probablemente Moisés no sabía esto, pero dice hasta Horeb, monte de Dios. Había manifestaciones de Dios en aquel lugar. Y quiero decir, hermanos, que si hay un lugar que el Señor está manifestándose, debe ir y estar en este lugar si es posible. Llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. Muchos piensan que este es Jesucristo. En una llama de fuego. Fuego es símbolo de la presencia de Dios. Llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. La naturaleza de fuego es consumir. Yo tenía, mi esposa y yo tuvimos chimenea en la casa pastoral en Tennessee, en la primera iglesia. Y me acuerdo que yo tenía que cortar leña y más leña y más leña y realmente poniendo leña y más leña y más leña y nosotros casi es que no estaba funcionando. Y consumiendo leño, pero no dándonos mucho calor. Entonces cambiamos y pusimos una llamaron allá estufa de madera.
Y gracias a Dios todo cambió. Y mucho menos trabajo y no cortando tanta leña. Pero hermanos, es que la naturaleza del fuego es consumir. Tiene que añadir, es que ocupa algo para quemar. Pero aquí una zarza que no. ¿Y por qué? Porque es la presencia de Dios, es algo diferente. Y quiero decir que hay momentos que el Señor va a revelarse y va a ver y notar algo diferente, que Dios está presente. Amén. Y esto es lo que nosotros debemos querer, la presencia de Dios. Aunque, hermanos, es increíble cosas que pasan. Aquí dice, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Sabía que algo estaba pasando. Esto es algo, y él dice que voy a ir y voy a ver. Muchas personas no tienen deseo de ir y estar y ver algo. Pero hermanos, necesitamos tener un corazón para conocer a Dios y recibir de Él y experimentar y recibir revelación de Él. Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Hay una razón. ¿Qué es la razón? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. El llamamiento de Moisés por nombre. El Señor mirando que él estaba acercando. Normalmente la invitación en el Nuevo Testamento después de la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, es acerquémonos. Pero es interesante aquí. Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques. Wow. No te acerques. Es diferente del Nuevo Testamento, de lo que hemos estudiado. Hebreos 4, acerquémonos al trono de la gracia. Me gustó lo que Chris Thomas dijo. Pienso que había recibido algo de Dios. Es que muchos buscando a personas que han pecado y han pecado mucho y quieren saber qué es mi problema, cómo es posible ayudarme cuando el Señor mismo está llamándonos. Cristo Jesús, que no tiene pecado, que sabe cómo liberarnos, que sabe cómo ayudarnos, está llamándonos, acerquémonos a Él. Y nosotros, hablando con la gente, en lugar de estar en el monte de Dios, en la presencia de Dios, no tomando tiempo. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Es un lugar santo, hermanos. Si vamos a estar en la presencia de Dios, necesitamos entender que es un lugar santo. Pienso que esta es una razón que personas no quieren estar en la presencia de Dios, porque estar en la presencia de Dios significa que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que reverenciar a Dios, temer a Él, tener respeto de Él y hacer lo que Él está llamándonos. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ustedes deben entender que él había escuchado de Dios hace 40 años. Que él tenía una madre que habló la palabra de Dios a él. Y él, cuando tenía 40 años, en lugar de decir, yo soy egipcio, dice, no, yo soy del pueblo de Dios, yo soy
un hebreo, yo soy seguidor, yo tengo un Dios diferente, yo no soy egipcios con todos sus falsos dioses. Pero como he hablado, él hizo las cosas de la manera de los egipcios y es problema en la iglesia. Nosotros utilizando ideas y maneras, métodos, y necesitamos regresar a la palabra de Dios. Quitar el calzado de nuestros pies y entender que cuando estamos en la presencia de Dios, tierra santa es que, y esta es la diferencia, es como Dios es omnipresente, está siempre, pero hay lugares en que Él está manifestándose. Y este es un lugar santo que está revelándonos cosas, es lugar santo, hermanos. Y necesitamos tomar tiempo para escuchar. Y Dios está dando las instrucciones. Quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Su mamá había hablado de este Dios, enseñado. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hermanos, cuando personas entran a la presencia de Dios, normalmente tienen miedo. Isaías gritando, clamando, yo soy pecador. Mis labios impuros. Y estaba esperando que posiblemente el Señor iba a matarlo. Y Moisés también cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Es Dios hablando. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos. El Señor diciendo que estoy aquí porque tengo un propósito. Y gracias a Dios que tenemos un Dios que quiere ayudarnos, que está mirando las aflicciones. Y hay veces que en el tiempo correcto va a bajar y va a revelarse a nosotros en una manera especial. Y debemos estar listos con humildad para oír lo que Él está diciendo. Yo puedo hablar de mi llamamiento. Momentos en que Él me habló por nombre, hablándome, llamándome. He tenido momentos, personas hablando sobre mí cosas. Y he visto el cumplimiento de estas profecías, palabras sobre mí. Yo pienso que probablemente algunos de ustedes. El Señor me dio que voy a tener una puerta abierta y voy a tener entrada a lugares. Y voy a tener la oportunidad de ministrar a muchas personas. Y aquí una persona que mi profesora dijo que no es posible, nunca va a hablar español. Y un acento distinto y yo como Moisés, torpe de lengua y hablo lentamente y todo esto. Hay veces ustedes cumpliendo mis palabras porque no tienen paciencia a esperar una persona que hable en esta manera. Pero he visto
Y muchos de ustedes participando. Y hemos visto la mano de Dios y personas recibiendo a Cristo y el Señor mostrándose. Hermanos, necesitamos tomar tiempo para escuchar el Señor cuando Él está hablando. Hay momentos en nuestras vidas que necesitamos recibir. Siempre está hablando, siempre tenemos el Espíritu Santo, pero estoy hablando del llamamiento de Dios que va a cambiar nuestra vida en una manera. Oscar estaba diciendo que Pastor Oscar, no el que tocó la batería con mucho talento, mucho de la presencia de Dios. Pero Oscar, Pastor Oscar, me dijo que exactamente en el momento que tenía que decidir si este es llamamiento de Dios a pastorear en Chile, llegó una oferta de trabajar, mover a Utah, hacer muchas cosas, ofreciendo todo el mundo. Yo pago, voy a hacer todo esto, y ustedes van a tener, etcétera, etcétera. Y que él escuchó la voz de Dios, aquí en Chile es el lugar. ¿Y qué hemos visto? Ha ido a Nicaragua, ha ido a Tennessee, ha ido a varios países, campamentos de jóvenes. ¿Por qué? Porque recibió esta revelación de Dios, esta palabra de Dios. Y su esposa y ellos tomaron la decisión de no importa el dinero, no importa lo que ellos estaban ofreciendo, decidieron a escuchar la voz de Dios. Y es interesante lo que yo vi. Se fue conmigo a varios lugares y yo vi una persona que tenía la presencia de Dios en su vida. Personas acercándose a él y llorando. Tenía la oportunidad y la habilidad porque estaba escuchando la voz de Dios, moviendo en obediencia. Siempre hay un costo. Carlos Padilla, el Señor estaba moviendo en su corazón. Tenía ganas de plantar un centro de restauración, esforzándose, pero escuchando. No tenía dinero, no tenía casi nada, pero creyendo. Y lo que hemos visto, personas saliendo de este ministerio, vidas cambiadas, oportunidades, porque él escuchó, no, ¿quién soy yo? Como Moisés, ¿quién soy yo? Nosotros creyendo que sí hay un Dios que habla y cumple sus promesas. Y cuando está revelando a nosotros su voluntad, su propósito, su comisión en nuestras vidas, necesitamos escuchar y aceptar y escuchar lo que Él está diciendo y mover en obediencia. Nosotros no somos como Cristo Jesús, pero debemos, como Cristo predicó, debemos buscar el que es perfecto y escuchar lo que Él está diciendo y revelando a nosotros. Aquí es Dios hablando. He descendido para librarlos. Moisés no es el libertador, es Dios. Pero Él quiere usar a seres humanos. Ustedes deben aprender cómo tomar tiempo para ver lo que el Señor está haciendo y responder a este llamamiento de Dios en su vida. Estoy seguro que Él quiere hablar a muchos de ustedes. Versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen.
Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hermanos, esta es profecía. En Génesis capítulo 15 es la profecía de lo que iba a pasar. 400 años. El Señor el plan de Dios es liberación de su pueblo. En el momento correcto bajó y tocó a Moisés. Y el Señor tiene su plan perfecto, su voluntad. Él es soberano, tiene control, quiere usarnos, pero necesitamos buscar a Dios. Muchos quieren hacer su propia voluntad. No, necesitamos humillarnos y hacer la voluntad de Dios. Entonces Moisés respondió a Dios. Entonces capítulo 1, el primer punto 3, 1 al 6 es Dios revelando a sí mismo. En versículos 7 al 10 es Dios revelando su plan. Y dice, he visto los sufrimientos, yo voy a hacer algo. Entonces Moisés, el versículo 10, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esta es la comisión. Ven, ahora, por tanto, lo que he visto, lo que voy a hacer, tú vas a participar conmigo. Los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? A los ojos de sí mismo tenía mucho miedo. Pero Dios sabía que esta es la persona. Su vida fue algo sobrenatural. El Señor utilizando la hija de Faraón para salvar su vida, para cuidar a él. Preservando su vida, levantando a él, utilizando su hermana para mirar la situación, construyendo una arquita para salvar su vida como Noé y su arca. Y el Señor, no a su familia, ellos participando, pero el Señor es el libertador de él, salvando su vida, preparándose. Pero como hemos visto, el Señor tenía que quitar lo que él aprendió de los egipcios. Quitar todo esto de su vida y llenarlo con su presencia y revelarse a sí mismo y su manera para utilizarlo en una manera grande. El Señor tiene que trabajar en nosotros, hermanos. Pero Él diciendo, ¿quién soy yo? Doy gracias a Dios que la manera de Dios es seleccionar a personas y enviarlos. Cada uno de ustedes tiene su propia historia. Cada uno de ustedes han participado en una manera u otra en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, en este lugar. Estoy seguro que Misael no está aquí por algo, no es su propia decisión, es el Señor obrando en él y su esposa, trayéndonos un hombre que va fielmente a enseñar a nuestros niños y jóvenes la preciosa palabra de Dios y ayudar a muchos de ustedes. Pero también es que cuando ocupábamos un músico, es que la conexión, como
Aarón y Moisés, es que, gloria a Dios, Misael y David. Amén. Es que siempre el Señor tiene su plan. Y cada uno de nosotros. Francisco, Slayton, Pancho, Francis, un amigo mío, parte de mi familia. Es que tenía varias familias para comer. Comió en una casa, luego comió en mi casa. Y cuando tenía por fin la relación con Gabriela, comiendo en la casa de Mama Chelo, ¿verdad? Que increíble es que podía comer en 3 casas y no ganar peso. Pero lo que es interesante es que el Señor tenía un propósito. Y yo tenía que pedir a Gabriela por la primera. Y nada más una vez. Y luego Pancho haciendo todo bien. Pero el Señor tenía un propósito, un plan. Y atraer a su mamá y su familia aquí en este lugar para apoyarnos. Lo que estamos viendo, ella está participando con sus oraciones y es impresionante que una manera de que ella, es que siempre Dios tiene un plan, un propósito. David que está aquí, yo conocí a él por medio de fútbol soccer, el coach de su hijo. Y mira, aquí está y está buscando al Señor. Siempre el Señor tiene un plan, tiene un propósito. Y todos ustedes, pero hermanos, necesitamos más humildad, necesitamos más ganas de escuchar a Dios, necesitamos enfocarnos más en las cosas celestiales que en las cosas de esta tierra, cosas que no tienen casi nada de significado. El Señor tiene un plan. ¿Y qué pasa aquí? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Está pensando yo un fracaso. Yo traté. Y ahora yo tengo miedo que Faraón va a matarme. Estoy aquí en este lugar cuidando un rebaño de mi suegro aquí porque tengo miedo de Faraón. ¿Está enviándome a Faraón? ¿Cómo? ¿Quién soy yo? Y él. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y hermanos, si hay éxito en cualquier cosa que hemos hecho, no es porque nosotros somos buenas personas, es porque Dios está con nosotros. El poder viene de Él. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ustedes que saben cómo escuchar la voz de Dios, saben cómo escuchar. Y esta es la manera de Dios a revelarse. Dándonos algo para entender que Él está hablando a nosotros. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Está diciendo que
¿Quién soy yo? Yo un fracaso y realmente Faraón buscándome para matarme. Y yo no tengo conocimiento de tu nombre y no tengo mensaje. Y Dios revelando su nombre. Yo soy el que soy. Interesante. ¿Quién soy yo? Y Dios dice, no importa, yo soy y estaré contigo. Amén. En una plática, David y yo estábamos hablando de lo que el Señor estaba haciendo. Y él me dijo que, wow, este es el lugar. Y él inmediatamente decidió a mover a Jotbiel. Él me dijo, este es el lugar, el Señor va a usarme. Y él ha visto puertas abiertas, ha crecido espiritualmente. No, el Señor habla, él me dijo, él sabía. Y cuando llegó, ellos tenían serios problemas, pero llegaron con confianza que este es de Dios y está viendo él, está viendo el poder de Dios. ¿Quién soy yo? Oh, estaré contigo. Y esta es la razón que muchas veces nosotros sentimos mucho la presencia de Dios en este lugar. El Señor tiene propósito, plan. ¿Quién soy yo? No importa. Dios es el gran yo soy. Y lo que yo necesito ser, Él va a estar conmigo y ayudarme y ayudarle y usarle. Necesitamos aprender a escuchar su voz y cambiar nuestras vidas y participar en su plan. Increíble esta historia. No van a creerme. No puedo hablar bien. Pero no depende de él. Depende de la fidelidad de Dios. Hermanos, la próxima vez, si es la voluntad de Dios, vamos a continuar y vamos a ver la fidelidad de Dios en versículo 18 al 30, al 22 y adelante. Realmente en el capítulo 4 también vamos a ver la fidelidad de Dios. Y vamos a ver más cosas. Pero es el Señor preparando y enseñando a Moisés y revelándose y él respondiendo y por fin aceptando la comisión. Pero tenía algo más. Y vamos a ver algo del primogénito. Y es interesante, hablando de muchos primogénitos. Y vamos a aprender algo más de nuestro Dios, que está llamándonos, pero es un llamamiento santo. Y después de bendecir a Moisés, llamarlo y hacer todo, dice que voy a bendecirle. Dios mismo tratando de matar a Moisés. Él pensaba, mi problema es Faraón, pero el Señor tratando de matarlo por algo que él no hizo en la vida de su primogénito. Vamos a ver mucho acerca del primogénito. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a recibir la palabra, entender la misión, el propósito que nosotros tenemos
Ayúdanos a alcanzar a más personas porque necesitamos más personas para hacer tu voluntad. Y pedimos por provisión. Más que personas, necesitamos provisión para hacer estos ministerios, pero sabemos que es algo fácil porque tú tienes mucho dinero y puedes tocar a personas en muchos diferentes lugares. Ayúdanos, Señor, a aprender de ti y a tener reverencia, respeto, humildad, y ayúdanos a cambiar nuestras vidas y participar en tu obra para glorificarte. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.